Okay. Saludos a todos los ecofans. Estamos de vuelta con Psicopedia las Películas en su versión de Psicopedia las Películas. Como saben, yo soy David y me acompaña la licenciada psicóloga Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Ahora ya en estas versiones editadas, ya no en vivo. Y pues muy contentos de poder seguir en esta tercera temporada y con una película muy interesante que vamos a ver el día de hoy. Sí, la película que vamos a analizar ahí un poco, desmenuzar y demás, es la película de Caníbal. Caníbal le llamaron en español, en realidad su título original es Grimlob. Y algo interesante que, bueno, su director, que es Martin Weiss, es un director alemán, entonces obviamente es alemán y obviamente es porque está hablando de una historia, una historia que sucedió en Alemania, ¿no? En Rothenburg, es una historia que sucede allá, entonces pues obviamente él la trae a la pantalla. Y algo interesante es que, bueno, en español le pusieron así, Caníbal, un retrato de un demente, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ir hablando un poco, inclusive de los temas de canibalismo, un poco el tema de lo que se va desarrollando en la película, pero sí interesante cómo esta es, pues, su obra maestra. O sea, creo que este director no tiene, o sea, sí tiene varias películas, pero esta ha sido la más representativa o con la que más se le ubica en el mundo del cine. Sí, y que tampoco le batalló tanto, porque como está basada en una historia real, pues ya nada más era recopilar información. Para ir adaptando. Sí. Y que pues eso, su obra maestra, pues es casi hecha ya, bueno, ¿no? Habría que ver las otras, a lo mejor no están tan buenas. Pues si no las conozco es porque no están tan buenas. Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio. Muy bien. ¿Sí? Vamos a hablar de esta película que la historia se supone que está basada en hechos reales, pero es la historia de un hecho real. Okay. Sí, porque la historia del suceso del canibalismo, pues sí sucedió ya mucho tiempo. Y la historia de la película, que es la muchacha que está estudiando ahí para hacer su tesis, como siempre, ya sabes, ¿no? Tiene que haber una loquilla que anda queriendo hacer tesis de algo acá medio locochón y... Que es de psicología criminal, o sea, hay que ver que el tema, pues tenía que hablar de algún asesino serial o tal. Sí, pero, ahorita vamos a hablar también de eso, pero, pues si no puedes, no te metas, ¿verdad? O sea, bueno, eso ahorita lo hablamos. Pero en el principio de la película, como siempre, y como en todo buen caso así locochón, tenemos que hablar de la mamá. Sí. La mamá siempre está ahí. No voy a decir que es la causante de todos los problemas, pero extrañamente tenemos varios personajes aquí que la mamá está detrás, ¿sí? Y siempre los vuelve bien locochones. Aquí hay dos mamás, ¿no? Obviamente hay dos personajes en esta historia, que ahorita vamos a hablar con más detalle, pero hay en un caso, la mamá se suicida. Entonces, obviamente ese hecho es como que ese punto de inflexión en donde a este personaje ese impacto pues le genera muchos cambios en su vida, ¿no? Eso no es la razón por la que sea homosexual, pero bueno, es un personaje que desde muy chiquito ya estaba con una tendencia más a homosexualidad, pero pues esa pérdida de mamá pues hace que sea inestable, vamos a decir, como un vacío, ¿no? Porque no había una mamá desde muy chico. Y por otro lado, sí hay una mamá, pero hay una mamá que emocionalmente manipula o que tiene este tipo de problemáticas a niveles mentales también, y que eso genera que este otro personaje pues tenga o una estructura diferente que al final pues vamos a ver cómo se van a embonar ellos dos. Sí, pues es que siempre dicen que hay un roto para un descosido, ¿no? Correcto. Entonces, pero aquí a mí lo que se me hace bien interesante es que, o sea, ¿qué es mejor? ¿Que no haya mamá o que haya una mamá bien loca? Es que bueno, en todos los casos, hablando de psicología, siempre tiene que haber una mamá. Hay muchas, obviamente, estructuras y muchas formas de educación, pero la mamá que es una mamá segura, que es una mamá que contiene, que es una mamá que apapacha, que cuida, que da las necesidades básicas del bebé, o sea, eso es lo que se necesita, una mamá de ese tipo. Sí, pero y aquí en este caso pues no tenemos ninguna. Sí, pero yo me refiero en el caso de estos dos niños. Sí, ¿no? En ninguno de los dos casos había. Sí, bueno, en el caso de los dos niños, en este cabrón que tiene que ya más grande él es el que se vuelve el caníbal. Digo, él es el que tiene la mamá que es pues es más loquita, pero en su caso, ¿qué hubiera sido mejor, no? Que no hubiera mamá o una mamá así. Es que desde el inicio, o sea, bueno, esta chica está como analizando
su historia, y la película se basa justo en eso, que ella va descubriendo como la historia de ellos de niños y cómo fue y demás. Ajá. Y una parte importantísima de la historia es que el papá de Oliver, que Oliver es el caníbal, Ujú. abandona a la mamá, y te dan a entender que la abandona porque la mamá está muy chisquis, ¿no? Pero entonces abandona a la mamá y el niño casi es, no me dejes con ella, ¿verdad? O sea, llévame contigo, papá. Entonces, ese es el punto que hace esa diferencia. O sea, cuando nosotros tenemos como marcado mucho un destino, tiene que ver con un momento en particular en nuestra vida que hace un quiebre, ya sea hacia un lado o hacia el otro, y en este caso es cuando dices, hubiera sido mejor que este niño se hubiera ido con su papá a vivir, y muy probablemente hubiera tenido más seguridad o más estructura o más así, porque Sí, a lo o sea, mejor le hubiera hubiera dotado sido de diferente. mejores recursos, haberlo dejado con una mamá que en su sobreprotección, ¿no? De que no le pasara nada, supuestamente, pues lo tenía muy oprimido, no lo dejaba salir, no lo dejaba socializar, ¿Sabes? no lo dejaba hacer nada, ¿Sabes y qué eso se me hace lo bien? complica la vida. Bien, bien interesante. Al principio de la película, cuando nos pasan la escena de que el papá se va, ¿sí? Se va con uno de los hermanos. Ajá, sí, como que ¿sí? uno más grande. Sí. Ajá, uno más grande. ¿Y sabes a quién le pasó igual? A Dahmer. ¿Te acuerdas que Se va a su hermano. Ajá, que se va el papá y se va con el hermano, ¿sí? Y lo deja con la mamá, que también Que está es bien una mal. estructura así similar. Sí, es una estructura similar y el güey acaba casi igual. Aquí la diferencia, que bueno, a este personaje, a Oliver, no le permiten escalonar como se permite en muchas ocasiones a los asesinos cuando no se les toma como tan en serio o tan rápido. Ajá. A lo mejor porque vivía en un pueblo más pequeño, porque no había tanto el internet o tal, ¿no? O sea, lo agarraron justo por seguir buscando más personas, pero al final, ahorita que haces la comparación con Dahmer, o sea, Dahmer se quedó solo mucho tiempo, y ese solo fue lo que permitió que siguiera, ¿no? O sea, que avanzara en como los serial killers, que avancen en Sí, empezar a porque perfeccionar. no hay nadie que los No. detenga. Y en este caso esta persona, a lo mejor no podemos decir que es un asesino serial porque solamente cometió un homicidio. Ujú. Y fue un homicidio consensuado. O sea, fue un homicidio de yo te quiero comer, y el otro dijo, sí, cómeme. Ujú. Y pues lo mató en el... o sea, obviamente se muere en el inter donde pues se sangra, o sea, esto donde empieza a quitarle partes. Digo, tanto las dos partes sabían que iba a morir, ¿no? Sí. Pero vamos al hecho de que no es un asesino serial, pero sí está estructurándose como asesino serial, pero a lo mejor no tuvo suficiente tiempo para seguir avanzando y tener más víctimas, y eso lo hace que bueno, obviamente él estuvo en la cárcel, no sé si todavía esté, pero al final estuvo en la cárcel por solamente un caso, por eso no es como un asesino serial. Sí, y fíjate que está bien loco, porque está bien loco, ¿eh? Pero no, o sea, a lo que voy es que este güey también empieza con una serie de cosas ya desde niño. O sea, Sí. en el momento en que la mamá empieza a usar la manipulación, empieza a usar muchos como trucos para que para tenerlo ahí. Entonces, aquí nos plantean la historia en donde él desde niño, o sea, él ya se está despersonalizando, Sí. y empieza a tener como un amigo imaginario. Entonces, pues, obviamente ese amigo imaginario pues es la otra parte de él, Sí. que incluso nos lo muestran en una escena en donde como que es más agresivo, Sí. y se enoja y abre la boca y tiene puros colmillos, ¿no? Sí. Ya como desde ahí diciéndonos, o sea, este güey ya anda con el rollo oral, ¿no? O sea, aquí hay varias cosas. Uno es que empieza a tener, como bien dices, alucinaciones auditivas y visuales. Ujú. Es un niño como de su edad, pero él crece y ese niño se queda como si fuera un niño de la edad, donde estuvo ese corte, ¿no? Psíquico en este chavo. Ujú. Ese es por un lado. Y por otro lado, algo interesante también es que en muchos casos de este tipo, eso es lo que los rompe. Y Ujú. la mayoría de las veces, esas voces y esas alucinaciones no son nada amigables. Siempre son agresivas. Ujú. Siempre son... Porque es el alter ego. que los lleva al extremo, Ujú. que les dice, es que me dijo que hiciera tal cosa. Ujú. Es que, o sea, nunca son amigables, nunca son algo que les ayude, siempre al contrario, los lleva como orillándolos a ese extremo, y entonces ese es el caso aquí. Sí, o sea, y es lo que le pasa a este güey cuando está chavito, que el alter ego, ¿no? Ese niño que le está diciendo, él tampoco te quiere, él también te va a dejar, mejor déjalo primero, Sí. o hazle esto, o hazle lo otro. Creo yo que
creo que mentalmente es como un sistema de defensa. Sí, pero que, o sea, que, no funciona. O sea, sí. O sea, que te eso. está tratando de defender de la realidad que estás viviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, quiero pensar que esa defensa está estructurada en base a lo que lleva vivido, ¿no? Que es el abandono, la manipulación, porque aparte la mamá también era así como muy enfermiza. Sí, pero también era muy agresiva, pasiva. Así, o sea, es como esas mamás sobreprotectoras. Ajá. Que en esa sobreprotección les hacen mucho daño a los hijos, o sea, son muy negligentes. Es como la escena esta, ¿no? Que ella va a buscarlo a la cama, ¿no? Y entonces se supone que él se había escapado con su amigo imaginario. Con su amigo. No, sí era con el otro amigo que tenía. El imaginario fue como el que, pues, vámonos, o sea, no. Sí, no pasa nada, o sea. Sí. Entonces, se supone que la mamá llega, no sé, a la 1 a buscarlo, ¿no? Llega a la 1 a buscarlo, ve que no está y se tira en el piso. Se desmaya. Ajá, según ella, ¿no? Entonces este güey llega, no sé, 3, 4 horas después, ¿sí? Y la mamá tirada. Desmayada. O sea, la mamá tirada, ni siquiera estaba desmayada, o sea, estaba tirada literal esperando a que llegara, ¿no? Entonces era así como güey, o sea, ¿qué tan loco tienes que estar para quedarte 4 horas tirado, ¿sí? Esperando para que cuando llegue puedas fingir que estás desmayado. Fingir, es hacerlo sentir mal, de que es que como no estuviste, o sea, sí, pero, me caí y entonces ahora quién va a cuidar. Pero así, cuando llegas y le es así como que, llegaste, no me di cuenta, o sea, sí. ¿Por qué? Porque se supone que estaba desmayada. Sí. Entonces, o sea, ¿a qué grado tienes que estar para quedarte ahí tirado 4 horas esperando a ver a qué pinches horas llega para poderlo hacer sentir mal porque se fue? O sea, aquí algo importante es que este chavo era funcional hasta cierto punto. Ajá. O sea, trabajaba, sí entendía como que la mamá lo estaba manipulando en muchos aspectos ya cuando es su vida adulta, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es eso, porque muchos casos que hemos visto en muchas películas y en muchas situaciones de la vida real, uh-huh, estas personas no son funcionales, o sea, no terminan teniendo un trabajo, relacionándose con las personas y demás. Entonces, vamos a pensar que en el caso de él, algo que le ayudó es un poco la modernidad o la tecnología, porque sí, el internet, o sea, era como, trabajaba como en sistemas o algo así, uh-huh, y el internet era lo que, el internet era lo que le ayudaba como a interactuar con otras personas, y entonces se encuentra una página, ¿no? Que es que dices que la original era Café Caníbal, ¿no? Ahí, uh-huh, le pusieron así como Cantina Caníbal, pero al punto es que lo hacía funcional de cierta manera, o sea, poder, uh-huh, platicar con otro adulto, que había como una mamá de la señora que iba, ¿no? Como a visitarla y demás. Y que está bien cabrón porque estamos hablando del principio, ¿no? Del principio del internet y que esa gente se estaba pues comunicando de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y ahorita en estos tiempos está igual, o sea, ya hubo al principio que sucedió eso y luego dentro de todos esos años pasaron muchas cosas y ahorita estamos igual. Ahorita hay muchas cosas y casos que suceden de gente que pues también está toda retraída en su casa y que pues si no fuera por el internet ahí se quedaban y haciendo quién sabe qué. Pero diferente, ¿no? Porque antes había una relación personal y una relación internet. O sea, por eso ese Café Caníbal, uh-huh, era como la parte de la fantasía, como, uh-huh, lo que en la realidad no puedo hacer, pues lo tengo en el internet. Uh-huh. Ya ahora como que se pierde mucho entre la realidad y la fantasía, uh-huh, y a veces ya las personas no saben socializar en persona, sino más bien solo en internet o solo, uh-huh, con redes sociales o solo con un like o solo con este estilo, uh-huh, y ya no con la realidad de decir, hey, antes era quiero conocerte, ¿no? O sea, antes cuando existían los chats y los Latin Mail, uh-huh, y todo eso era vamos a conocernos, sí, vamos a vernos en tal lugar, o sea, era todavía sentir el que las personas se conocían. Y que también era bien peligroso. Sí, pero uh-huh, era como que común, uh-huh, ¿no? Decir, eso lo vimos, nos aquí, vamos a conocernos. Lo vimos en la película del sádico. Sí, es correcto, que también eran los inicios del internet. Que se llama Strangeland en inglés. Tenemos un video hablando de esa película, si lo quieren ver. Es el primero que hicimos y está súper chingón para que lo vean. Sí, pero volviendo a eso, es un poco esto. Entonces, él en esa interacción es como dice, como coincide, ¿no? O sea, el que está con una necesidad, o sea, hay uno que tiene un vacío, uh-huh, y hay otro que tiene o que quiere de cierta manera
como despersonalizar ese vacío. O sea, los dos tienen un vacío emocional y eso es lo que los enlaza mucho en esa parte. Y que está bien raro porque nos hablan de la vida de este güey que es el caníbal. Se llama Oliver, el Oliver, personaje. Pero no nos hablan del otro. Es que de Simon, que es el que se comen, lo único que te dicen es su mamá se suicida y eso... Para cualquier niño es de mucho impacto. O sea, el que tu mamá... porque es un abandono también. O sea, es una mamá que muy probablemente también tenía problemas mentales y que esos problemas mentales la llevaron a tener un accidente de coche para suicidarse. Pero un suicidio de la mamá te puede llevar por muchos caminos, ¿no? O sea, a él lo llevó por el camino de ser gay, lo llevó a tener unas ondas medio raras, ¿no? Porque para esto, como no nos pasan la infancia de él, sino más de Oliver, ya cuando nos lo pasan a él de grande, entonces ya él ya trae un chorro de cosas bien cabronas también, o sea, creo que en la primera escena que sale cuando está con un güey que es, pues no es su novio, no es su pareja, es su compañero sexual en ese momento, y que le dice, muérdeme, ¿no? Muérdeme. No, es al que le dice muérdeme y que arráncamelo y tal, es a un chavo que subió en una esquina. Sí, o sea, por eso te digo. O sea, fue así como, ¿cuánto pagas? Y dijo, pues depende de lo que quieras, ¿no? O sea, entonces lo sube a su carro y a ese sí le dice, arráncamelo, y el chavo así de que, ¿qué te pasa, loco? O sea, no lo pero esa es la primera escena que a nosotros nos ponen de él. No, te ponen que conoce a uno en un bar, que lo lleva a la iglesia y que él como que no quiero que sepan que soy gay, y el otro como que entonces tiene una relación, o sea, una relación formal con alguien. Como era una relación formal aburrida, entonces pues no. Fuiste en ese momento. Sí, no me interesó. Que al final él era homosexual y pues tenía su pareja y demás, y es como el mismo alter ego que hacía Despapaya acá, él tenía ese alter ego que buscaba prostitutos y que era muérdemelo, arráncamelo, así, pero, y que los chavos como que tienen pero loco. Digo que al final y al cabo parece lo mismo, ¿no? De los dos casos. Porque el otro cabrón, Oliver, sí, o sea, también por acá por fuera es así como que, pásale y todo de la chinga. Sí, y por acá por abajo de la mesa, ¿no? Escribiendo en el café caníbal, ¿no? Así de, bueno, en la cantina caníbal, escribiendo de que, oigan, y de verdad, alguien no quiere que me lo coma. Sí, de hecho, en el sentido de comer, no en el otro sentido. Hay una parte que me llama mucho la atención porque le hace comida como a sus compañeros del trabajo. A todos les lleva un guiso como con carne, y que llega un punto en donde creo yo que él fantasea también con el hecho de que eso que se están comiendo es como si fuera carne, o sea, como si también fueran caníbales o así, porque le puso así como rojito, como si fuera un pollo en mole, pero no era obviamente pollo en mole porque está en Alemania, pero se veía así como rojo y así como carne. Como muy gourmet. Sí, y entonces él los está viendo con cara de, ajaja, están comiendo, pero no como lo haría Anthony Hopkins en Hannibal, ¿no? Que le da de comer realmente personas, ¿no? Y que acá, les dice, ¿no? Si les dijera, no, hombre. Que se están comiendo, ¿no? Pero acá no, o sea, acá todavía no es una persona, pero él fantasea con eso. O sea, esa fantasía, ese alucine, está presente en toda la película de él. Que se supone que hasta cierto punto está bien, ¿no? O sea, la gente puede tener sus fantasías, ¿sí? Y puede fantasear con lo que se le pegue su rechingada gana, ¿sí? Mientras lo deje ahí, ¿verdad? O sea, tal vez hay personas que lo escriben, ¿no? Hay personas que hacen películas bien cabronas, como las que salen en Goreando, también vean Goreando, que son películas bien cabronas, que algunas traen gente que sí les gusta hacer eso, o sea, y no estoy hablando de gore, estoy hablando de otras parafilias más, que también están bien cabronas. O sea, que son como actores, pero que sí son extremos. Que sí les gusta hacer esto. Sí, ya esto lo que hace este cabrón ya es más extremo todavía, pero estamos hablando de que se plasma, ¿no? Se intenta, ¿no? Me acuerdo una vez en la psicología que dicen que mientras lo pongas en palabra está bien, porque no llegas al acto. Porque no llegas al acto. Pero estos güeyes no lo ponían en palabra ni en nada. O sea, estos güeyes estaban piense. Y el otro güey que sí lo ponía más que en palabras, en actos. Sí, la otra gente le decía, ay, güey, espérame, estás bien loco, güey. O sea, ¿qué pedo contigo? Aquí lo interesante, de hecho, en la contraportada. O sea, si tú ves la contraportada de la película de Caníbal,
se ve una escena que si tú la ves dices, órale, esa escena ha de estar muy fuerte, ¿no? Porque se ve una persona como encintada gritando y él como las reses, ¿no? Tratándolo de jalar como de los pies para hacerle como hacen en la red, ¿no? Que lo... Sí, que lo abren en canal y todo eso. Sí. Bueno. Sí, cierto. Esa escena, o sea, si tú ves aquí dices, órale, está fuerte, pero en realidad esa escena, o sea, no queremos spoilarles, pero esa escena es cuando la primera vez que coincide con alguien de quiero comerme a alguien y alguien dice, órale va, y ese alguien llega y luego dice, no, o sea, es como que no, yo estaba jugando, ¿verdad? O sea, sí, pero que este güey, o sea, así lo... Ya lo tiene listo. ¿verdad? Sí, o sea, que lo tiene así con el plástico, ya le está jalando la cadena de hecho, hasta ya le dijo, vamos a cortar aquí, vamos a cortar aquí, o sea, ya lo tenía listo. Y lo empieza a subir a la cadena como si fuera una res, o sea, una res que van a cortar, lo empieza a subir en la cadena, y el otro, dice, el otro güey empieza, no, déjame. No? Super marica el vato. Sí, super marica el vato, pero, pues bueno, porque es lo que decimos, o sea, en esa página todo estaba a nivel de fantasía. Cuando ya ves que el otro, y buena onda lo bajó, ¿verdad? Porque pudo haber dicho, no, ni madres, ya estás aquí, ¿verdad? Ahora lo que viniste. Sí. Y sí lo baja y como que, bueno, pues no se hizo. Sí, que hasta cierto punto era un caníbal educado, ¿no? O sea, que decía, si no quieres que te coma, pues no te como. Es que es lo que yo te decía hace un rato, o sea, en este personaje en particular, es lo que decimos, hay una fantasía, pero no era alguien que, o sea, por eso a lo mejor hasta el título de decir caníbal no está tan bien, porque no era realmente un caníbal. Se comió a una persona que en su haber dijo, órale va, ¿no? Pero no es alguien que ya lo había hecho varias veces, o que esa era su dieta que llevaba siempre y necesitaba estar matando personas. Es que él se convierte en caníbal en el momento en que se come a alguien que dijo, órale va, o sea, te quiero cumplir esa fantasía que yo también tengo de ser devorado, ¿no? Entonces, ahí es donde se pierde un poquito el que este personaje no es tan un asesino serial, o sea, no es un Jeffrey Dahmer pues o tal, porque, que cometió varios asesinatos. No, porque nada más fue ese. Y te digo, y hasta cierta manera es como consensuado, sí. O sea, se murió desangrado porque en esos cortes, ¿no? Que hicieron, pues obviamente es que mira, lo lógico, ¿no? Vamos, que iba a morir. Vamos a poner ahí un poquito más de contexto, ¿no? Que es que este güey sigue insistiendo, o sea... Sí, en la página. Sigue insistiendo en la página de Cantina Caníbal y empieza a que, no, en serio, ya, les estoy hablando en serio, yo sí quiero, o sea, que a quién le gustaría que yo me lo coma, ¿no? Y entonces llega un cabrón que es este güey de la otra historia, que es el Simon, ¿sí? Que él está buscando emociones fuertes, así bien cabronas. ¿Sabes qué creo yo? Que él más que estar buscando emociones fuertes, es una persona que ya está, o sea, está en un momento, inclusive a lo mejor el término puede ser de depresión, en donde hay un vacío, y un vacío que a lo mejor desde su mamá existió ese vacío, desde que su mamá se suicida, y entonces hay una repetición un poco de quererse suicidar también, pero no suicidarse de una manera a lo mejor como lo hizo su mamá, sino como de me voy a suicidar de una manera artística, porque ni siquiera una parafilia que él se excitara con que lo cortaran, ¿sabes? No llegaba a ese punto, porque tenía relaciones sexuales con otras personas sin esa necesidad. ¿Sí me entiendes? Entonces no llega al grado de parafilia, sino que más bien llega al grado de esa tristeza. Por eso el primer encuentro que tienen, se toma varias pastillas, se toma un jarabe con la intención de quedar inconsciente, y no puede quedar inconsciente. Y entonces él es así como, no, o sea, ¿por qué no está funcionando, no? Lo que me tomé, o sea, en esa necesidad de ya, o sea, ya quiero que esto se acabe, o sea, mi sufrimiento, mi vida, mi vacío, quiero que se acaben. Entonces, el no poder es como cuando hay veces personas que ha pasado, ¿no será? Que se intentan colgar y que se cae la cuerda y que dices, no puede ser que ni suicidarme pueda, ¿no? O sea, pero mira, en este caso es un poco así. Pero mira, ahí te personaje. Va. ¿No será también que este cabrón llega a un punto en donde más allá del suicidio de la mamá, ¿no? O sea, es así como la necesidad de sentir algo, porque obviamente, o sea, su mamá se suicida, ¿sí? Y él carece, pues, del afecto, ¿no? Porque él tampoco nos habla nada del papá, o sea, en realidad como que no estaba, ¿no? Entonces, pues al final, si no está la mamá, para él fue así como, pues me quedé sin sentir nada, o sea, entonces tengo la necesidad de sentir algo, pero o sea, las cosas que me están dando
con eso no siento. Entonces, ¿qué sí siento? El dolor, ¿no? Y entonces, y entre más siento el dolor, siento que más me quieres porque siento algo, ¿no? Entonces, por eso era, muérdeme, arráncame la piel, ¿no? Al otro güey que le dice, muérdeme el pene, y luego empieza, arráncamelo y la chingada. Sí, pero ahí, por ejemplo, hay personas que tienen esta línea un poco también de una problemática que es el cutting, que es cortarse para sentir el dolor. A veces es que salga, o sea, es como este simbolismo de que salga el dolor en esos cortes. Y esta persona, de alguna manera, él sabe que si te cortan y te empiezan a comer, a menos que como los de Crash y demás, terminas todo con cicatrices y tal, puede ser. Pero también él sabe que se va, o sea, vaya, él llegó a ese lugar porque de hecho del novio se despide, o sea, le deja una carta, o sea, como hacer su carta de, como los personas suicidas que se suicidan y dejan su carta de despedida, deja una carta. Entonces él sabía lo que iba, o sea, no era como solo voy a sentir, no, es ya, o sea, me voy a despedir de esta vida ya que esto se acabe, sí, el dolor, sí, sentir y sí demás, pero llega un punto en que a lo mejor justo eso de no sentir en los diferentes momentos de la película que no lo pasan, es como una manera de decir, o sea, siempre te lo ponen con una cara de tristeza, con una cara de, pues es que esto no tiene mucho sentido, pero ¿no? también, Entonces, pero también tiene mucho que ver bueno, quiero pensar yo, ¿no? Es una teoría ahí medio loca que tengo, ¿no? Que el rollo de, por ejemplo, la mamá se suicida, ¿sí? Él como niño puede pensar, bueno, pues es que no me quiere, ¿sí? ¿no? Entonces, alguien que me está comiendo, ¿sí? Alguien que está aceptando mi carne, ¿no? O sea, mi sangre, mi ser, es porque me quiere. Entonces, si tú no me comes, tú no me quieres, ¿no? Entonces, el otro güey dijo, no, yo te como. Y dijo, este güey me ama. Entonces, cómeme todo lo que quieras, ¿no? Entonces, creo yo que este güey, o sea, era buscar por la manera que fuera ese sentir de... A veces hasta de trascender. A veces hay gente que cree eso. O sea, si me come voy a trascender mi alma, mi ser, o la otra persona va a absorber mucho de lo que soy y demás. Que era lo que discutíamos la vez pasada. O sea, era como cuando los aztecas y los mayas que se comían el corazón del guerrero más chingón de la otra tribu, ¿sí? Ellos iban a adquirir las habilidades y los poderes de ese guerrero, sí, a través de comerse su corazón, y si era muy inteligente se comían el cerebro, ¿no? Y si era muy fuerte se comían los músculos. ¿Por qué? Porque querían introyectar ese rollo del otro. Y creo que este güey también era así como sentirse nada, y en el momento que alguien se lo come se siente soy algo. Ajá, o sea, que soy algo. Ya sirvo para algo, ¿no? Ajá. Sirvo para cumplir, pues, en este caso, otra fantasía que nadie la ha podido cumplir, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio va a decir, sí, yo, ¿verdad? Entonces él es como logra traspasar esa barrera que nadie ha podido pero traspasar. no es por cumplir la fantasía del otro, porque él, o sea... Sí, él tiene la suya propia. Ajá, sí. Pero él pudo haber dicho, pues yo sigo con mi fantasía de decirle a la gente, arráncamelo y hazlo. Pero al embonar los dos, o sea, aquí el chiste es que el destino los puso a los dos en el mismo lugar, que se conocieran, y que eso que se conocieran en ese internet hiciera que se encontraran. Y te digo, y la frustración de él, o sea, porque se le dé la frustración cuando se conocen y no puede, o sea, no puede sedarse o tal, y el otro chavo lo lleva a la central de tren, o sea, así como, bueno, pues que te vaya bien, ¿verdad? Y él así como, me abandonas, le dice, me abandonas, y ahí es como que dice el otro, no, vamos a volverlo a intentar, ¿no? Y se lo vuelve a llevar a su casa, pero en esa desesperación ya el otro es vodka, jarabe, pastillas, o sea, así como que lo que sea para poder entrar en un estado así de inconsciente. Y te voy a decir algo, hay otra película que también es sobre este caso, ¿sí? Creo que se llama Rotterdam o Rotterdam, algo así nada más, en donde es la historia bien diferente. Aquí nos pasa que se encuentran y que llegan a un acuerdo y dicen, ¿qué onda? Sí, ¿qué es la chingada? En la otra película, que está súper romantizada y que está considerada como cine rosa, ¿no? Que es el cine para... Como gay. Ajá, como gay, para las personas homosexuales, porque te pasan que ellos tienen una relación,
O sea, tienen una relación, más larga de, no sé, como 2 semanas, todo ese rollo, en donde en esas 2 semanas están intentando que si te como, que no te como, y que sí, que muy probablemente a lo mejor así fue, porque no... O sea, acá te lo ponen, es que lo que hace la película es el resumen de la chica que está investigando, que ya no la metimos en la ecuación, ¿no? Pero la chica que está investigando va a la casa, toma fotos, busca en el periódico, o sea, está haciendo todo su búsqueda, ¿no? De toda la información. Tan así es que consigue la película, ¿no? O sea, tan así es. Pero, entonces te lo resumen porque ella nada más ve lo que pasó, y entonces por eso nada más nos pasan eso, porque es lo único que ella ve en la película, pero a lo mejor sí fue más largo, o sea, a lo mejor esto que grabó este chavo, y fíjate, fue nada más esos momentos, y fíjate, es algo bien interesante, porque era lo que hablábamos la vez pasada de los asesinos seriales de Estados Unidos, que no los dejan morir, que siempre están recordándolos, ¿no? Películas, series, libros y la chingada, pero siempre ahí están, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando esta chava, cuando está haciendo su investigación ahí en ¿cómo se llama? Rotterdam. No, es Burgo, se termina en Burgo. Rotenburgo. Rudenburg. Bueno, cuando ella está ahí y empieza a investigar que con el tío y que con los vecinos y que la chingada, que va a la escuela donde está este cabrón, ¿no? Y entonces dice, sí, estoy buscando a fulanito. Y no, váyase de aquí, la chingada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la diferencia de cultura hace que allá en Europa, de aquel lado, no es así como que quieran recordar esas cosas, no es como que digan, sí, aquí estudió el famosísimo caníbal de Rotterdam, o sea, no, fue así como que llega la chingada y aquí no te podemos ayudar con eso, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? Vete, porque si no le habla a la policía. Sí, no, o sea, como la doble moral es bien interesante, porque también yo te decía, cómo todavía está la casa donde sucedió, ¿no? O sea, que la vecina dice, sí, mira, la casa es allá, ¿sabe? Y como a veces en otros lugares, por ejemplo, el edificio donde Jeffrey Dahmer hizo todo su despapalle, lo tumbaron a la fregada. O sea, es como que desapareces la escena del crimen, pero no desapareces al personaje. El fantasma ya está todavía. Y entonces acá desaparece el personaje, aunque ahí sigue estando. Pero era lo que yo te decía. O sea, la diferencia de cultura dice, pues, ¿por qué vas a tumbar la casa? O sea, ahí vivió ese güey, pero pues la casa, ¿qué? La casa no tiene la culpa, ¿no? Por así decirlo. O sea, es una casa que la puede habitar alguien más. ¿Por qué vamos a desperdiciar ese espacio, no? Entonces, estamos hablando de que la casa ahí está y siempre va a estar ahí. A lo mejor nadie quiere vivir ahí, pero ahí está. O sea, la casa no significa absolutamente nada. No significa que porque vivas ahí, ese güey también es caníbal. ¿Sí? O por tenerla ahí vaya a ser así como... el fantasma. O sea, como que ahí en los alrededores se aparece un caníbal. No, pues no, o sea, no tiene nada que ver. Sí. O sea, no tienes por qué ni tirar la casa, o sea, lo que tienes que hacer es no recordar, o sea, no tener en la memoria de la gente. ¿Sí? Pero más que no tenerlo en la memoria es no ponerlo como héroe, ¿sabes? O como un idol de... O sea, la gente se vuelve como una superestrella, ¿no? Sí, como rockstar, andan como rockstar ahí. Entonces, porque sí se acuerdan, o sea, en Alemania, o sea, digo, cuando hemos tenido esas posibilidades, hay puntos de Alemania en donde esa deja esa marca, porque esa marca recuerda que aquí murió gente. Sí. Y eso déjalo porque para que todos se acuerden que eso no queremos que vuelva a pasar. Entonces, sí son muy dados a dejar las marcas, pero no a idolatrar o ponerlos como estrellas. Es como decir, bueno, pues la cagó, pero eso déjalo ahí para que no se nos olvide que eso pasó ahí. Sí, porque ya no lo enseñaron en la serie de Pablo Escobar, ¿no? O sea, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, si tú quieres olvidar ese suceso tirando la casa y la chingada, no sé qué, ahí va a estar otro cabrón que va a estar sacando una película y una serie y la chingada. Digo, no me molesta, entre más películas hay así, pues más podemos tener y más podemos ver. Pero a lo que voy es que, o sea, la sociedad así es. La sociedad es contradictoria. Es una doble moral rara. Sí, es bien contradictoria. ¿Me entiendes? También, o sea, el güey de la escuela la corre a la chingada así de que no, es que no te podemos ayudar y vete y no estés chingando, ¿no? Sin embargo, llega ahí por la casa, ¿no? Y salió una señora. Andas buscando. Eres americana, andas buscando a este güey y la chingada. Sí, allá vive y no, y aquí venía y la chingada, ¿no? Entonces, ahí también no es tanto como en Estados Unidos, en otros lugares en donde se aterran y dicen, sí, ahí estaba la casa, por eso nos deshicimos del limonero fantasma y la chingada, ¿no? Sí. Pero pues ella va, ¿no? Y aparte de
bien, o sea, no sé si esté mal en decirlo, pero bien americana, ¿no? Llega, rompe la ventana y se mete así como me vale madre, ¿no? Ajá, así como me vale madre. Eso lo hemos hablado en otros programas, episodios, ¿no? En otros episodios, por ejemplo, el que busca a John Wayne Gacy, o sea, de pronto hay esta línea, esta fanaticada que trata de hacer una investigación, trata de hacer una historia en base a, o trata de entender las personalidades, un poco lo que hacemos aquí, como entender por qué hicieron tal cosa, y llega un momento en el que se pierden en eso, o sea, se pierden en el sentido de no marcar la línea o el límite entre estoy haciendo una investigación y esta es la vida real, o sea, hay una diferencia entre, ¿no? O sea, como que se apasionan de más, y esta chava se apasiona de más así de me meto y hasta el sótano, o sea, cosas así que dices, es un extremo que no para hacer un trabajo tienes que meterte ahí, pero a lo que voy es eso, llega el punto en la película, que es como el clímax de la película, en donde logra conseguir la película que grabó Oliver en este caso, y aterrada, ¿no? Y llorando. Mira, y así como antes, qué mal. Y dices, espérate, estabas ya... Sí, o sea, ya sabías a lo que ibas. Ah, sí, claro. Sí, pero mira, antes de seguir con ese tema, se me hace bien cabrón y se me hace súper rarísimo, ¿sí? Que es lo que yo te decía al principio, o sea, no existen copias de... Bueno, se supone que no existen copias de... A lo mejor en internet. A lo mejor si vas a Rotemburgo, si hay 2, 3 que digan... Bueno, eso es lo que voy, ¿no? O sea, se enteran que esta chava anda investigando eso, ¿no? Es que le mandó un mail, pero no sabe quién. O sea, mandó un mail y la persona del mail le contesta y le lleva la película. Pero se la deja. Se la deja en su casa. Bueno, entonces se la deja y aquí el rollo es... ¿Y este güey de dónde la sacó? Sí, pues te digo, o sea, a lo mejor allá en el pueblo que la policía obtuvo esa información porque debió haber obtenido la película real, VH, cuando lo detienen, lo meten a la cárcel y demás. Entonces a lo mejor hay copias como antes, ¿no? Que grababas las copias en varias casetas. Se me hace que tengo que buscar, creo que en lugares más oscuros en donde... de Alemania, ¿no? En donde pueda... Porque sí, te digo, o sea, acá de este lado del charco, ¿no? En Latinoamérica, o sea, no llegaron más que 3, 4 fotos nada más y así en lugares de internet bien macabros. Y de ahí en fuera, o sea, la película era así como que es imposible. No dudo que a lo mejor la gente que le gusta eso de mucha lana, pues ahí sí diga, pues yo sí la conseguí y la tengo bien en guardadita. VH, ajá, y bien guardadita, ¿no? Pero a lo que voy es, bueno, eso también que dices, ¿no? O sea, la chava está estudiando eso, ¿no? Viajó hasta allá para ver qué rollo con el pinche caníbal de Rotemburgo y la chingada, no sé qué. Y cuando le dan la película, ahí está, llore y llore, y ay, ¿qué por qué? Y ay, no, y se asusta y la chingada, y así como que, güey, o sea, ya tienes la historia, ya sabes a lo que vas, te dieron la película, ya sabes lo que vas a ver. ¿Para qué lloras? ¿Sí? ¿Para qué andas ahí? Te metes a una casa abandonada en donde vivía un caníbal rompiendo una pinche ventana y cuando ves el video lloras. Cuando ves el video dices, porque aparte acaba, ¿sí? Ni siquiera la acaba de ver. Sí, ni siquiera la acaba de ver. La saca y empieza a romperla la chingada y así como que, güey, no. Es la única copia que queda. Ajá. Entonces así como que, güey, o sea, a eso ibas. O ¿cómo es tu pinche desmadre? O sea, viajas hasta Alemania para hacer tu investigación, te dan como el cáliz de oro de la investigación y lo rompes. No chingues, güey. Entonces, y ahí es donde decimos, a ver, cabrones, o sea, es como la gente esta que dice, a ver, recomiéndenme una película que de verdad sí dé miedo, ¿no? Y luego, mira, esta sí da miedo. No, esas no me gustan. No, pues no mames, güey. O sea, también aquí el chiste es de dame una película que dé miedo, pero que yo sepa que no es verdad. Sí. Porque si es verdad, pues me da más miedo del que quiero, ¿no? Sí, o sea, es que justo ella está estudiando psicología criminal y inclusive en la propia psicología, o sea, como psicólogos hay mucha gente que quiere estudiar psicología forense, psicología criminal, y a veces tienen la idea que es como en las películas o que es como en las series, como en CSI y tal, que andan investigando y así, ¿no? Pero no es así, o sea, obviamente se van a meter en temas más complejos, sobre todo, digo, este caso es un caso en donde ya falleció la otra persona, está en la cárcel y ella solamente estaba haciendo una investigación
hacer una tesis de por qué, o sea, cómo se combinaron ellos, pero llega como que a la historia de amor, o sea, por eso se llama Grimm Love, o sea, es como un poquito como de los hermanos Grimm, ¿no? Porque son de Alemania, entonces es como que ella habla mucho de esto, cómo ellos se compenetraron o cómo ellos embonaron perfectamente. Ella no va a investigar o a hacer su tesis de cómo ellos dos se relacionaron. No, pero su discurso es muy romántico. O sea, el discurso que ella tiene es muy romántico, por eso habla de esto y por eso se quiebra cuando ve la película. Entonces dices, a ver, entonces, ¿desde dónde querías escribir el trabajo, no? Por eso, pero no. O sea, si tú vas a hacer tu tesis sobre el caníbal de Rotemburgo, ¿sí? No vas a ponerte a decir, no, pues entonces voy a ver nada más hasta donde se quieren, ¿no? O sea, no, güey. O sea, yo lo que quiero llegar también es que en esta chica, como ella empieza a desarrollar la película, como ella empieza a hablar de ella misma y de que se fue a estudiar a Alemania y que coincidió en agarrar este caso, como que el destino lo tenía plasmado ahí, que ella iba a estar allá. Creo que ella no nos cuenta nada de su vida, pero creo que ella estaba en una situación muy similar a estos dos personajes. O sea, un vacío, de que todo está organizado en mi vida, todo está muy cuadrado, todo está así, y no me siento satisfecha, no me siento completa. Casi que pudo haberse metido a la página y ella también estar diciendo, oigan, ¿quién me quiere comer? ¿No? O sea, el tema que ella es siempre hay quien se identifica con el personaje, o sea, más que el tema psicológico, criminal y demás, ella es como esta parte emocional de lo que vivieron estos personajes, como ella también viviéndolo. Y entonces ahí se pierde totalmente su profesionalismo, ¿no? Porque en realidad es como cuando la gente dice, quiero estudiar psicología porque quiero ayudar a los demás, pero en realidad es porque ellos tienen muchas broncas en su vida y eso es lo que quieren arreglar, ¿no? Más allá del profesionalismo es, a ver, si tú ya estás estudiando, o sea, si tú ya estás haciendo una tesis para la psicología forense, y tú eres madre, y forense, o sea, no puedes ponerte en esas, o sea, ya pasaste por el rollo de la psicología general, ya tienes tú que mentalmente estar preparado para ciertas cosas que no sé cómo sea la carrera de psicología en Estados Unidos o en Europa, pero sé que aquí en México, o sea, te avientan así de que al ruedo. Sí, de que, bueno, digo, a mí me tocó la suerte de que yo trabajé en un psiquiátrico justo cuando estaba haciendo la carrera y dije, o sea, lo que te están enseñando aquí es... O sea, esto no viene en los libros. Sí, es la punta del iceberg, o sea, realmente cuando tú sales y empiezas a ver lo que realmente la gente hace, piensa, dices, a la chingada, qué pedo, ¿no? Y en el caso del psiquiátrico, cuando ves casos clínicos ya más severos, dices, cabrón, espérame, o sea, en mi librito no decía que yo tenía que correr porque venía un güey detrás de mí, o sea, diciendo un chingo de cosas, ¿no? Y entonces... Y en los casos penitenciarios igual, o sea, sí, pero con este tipo de gente... Pues, sí, pero a lo que voy es que, o sea, si tú estás haciendo tu tesis para psicología forense y forense, pues ya sabes, o sea, ya sabes que vas a eso y cosas peores. Pero es lo que yo te decía ahorita, a veces hay psicólogos que no saben, o sea, que tienen una idea o fantasean de que pero va a ser es forense, sí, o sea... a eso me refiero, o sea, hay psicólogos que dicen, a mí me gusta lo criminal, me gusta lo forense, los asesinos seriales, los trastornos de personalidad y tal, y entonces empiezas a indagar y te das cuenta que no saben nada de eso y que creen que es como la tele y la serie, o sea, el internet nos ha hecho mucho mal en la psicología, ¿no? O sea, la gente cree que la psicología es algo que realmente no es, ¿no? Y entonces ese tipo de casos existen en donde ya cuando estás ahí enfrente dices, hey, esto no era lo que yo pensé que iba a ser, ¿no? Y se asustan y tal, porque no están acostumbrados a eso. Entonces, sí creo que en ella está más esa parte de que ella se identificó con los personajes, no tanto con el hecho, o sea, el hecho que realmente tenía que investigar, no lo investigó más como la parte emocional de ellos y tal, sí, pero porque ella también se traía ese tema. Eso es a lo que voy. Entonces, ese es el problema, o sea, eso es lo que no me gusta de la película, porque o sea, al final no... Le pasó el desencanto, ¿no? Que sí, es que cuando ya vio la realidad, o sea, la realidad, exacto, y que vuelva a lo mismo, o sea, échame una película que sí da miedo, te va una película de la realidad, no, esa sí me da bastante miedo, ¿no? Que a ella le pasa que ya cuando ve la realidad que es, que el otro güey sí se lo estaba comiendo, cuando ve que el otro güey, o sea... le corta la cabeza. entonces ya se queda así como...
Sí, y la historia de amor, y la historia de amor, ¿qué pasó, no? Sí, era de verdad. Entonces, a mí se me hace bien cabrón porque, bueno, no recuerdo, creo que en la película no dice, pero yo te lo comenté, que este güey, o sea, no fue así como que este güey se murió y lo agarraron, ¿no? O sea, él todavía se quedó, creo que fueron 2 semanas, cortó a la persona esta, la cortó así, varios pedacitos, ¿no? Los metió al refri, los congeló y estuvo como 2 semanas comiéndoselo, poco a poco, ¿no? Entonces ya cuando se le estaba acabando, entonces este güey se vuelve a meter a la cantina caníbal, que es Café Caníbal, se vuelve a meter ahí y entonces empieza otra vez a buscar. Sí, pues de hecho en la película lo ponen, que dice, Ajá. ya se me está acabando la carne. Entonces al final, quiero más. al final pone, ya se me está acabando la carne, necesito más. ¿Quién, no? Y entonces cuando dice quién, sale otra persona y ahí es cuando ya lo agarran porque era un agente, ¿no? Pero el agente, pues tampoco no sabía todo el pinche desmadre que iba a destapar atrás, ¿no? Y que se me hace bien cabrón porque cuando ellos llegan a casa de este güey fue así como que, cabrón, ¿qué? Digo, no es como cuando llegaron a casa de Jeffrey Dahmer que había cosas y la chingada, no sé qué, ¿no? Pero este güey sí lo tenía así como que muy acomodadito, ¿no? Y todo el pedo, o sea, entonces estamos hablando de que el caníbal se convierte en caníbal cuando come este güey y quiere más, ¿no? O sea, ahí va él a empezar en ese estado de poderse convertir en un asesino serial, ¿no? Porque pudo haber sido y la otra persona y otra, así, muy minucioso, afinando sus detalles, a lo mejor esto de que no lo podía sedar, bueno, a lo mejor encontrar una forma, ¿verdad? O sea, como en Alemania a veces hay medicamentos controlados que no son fáciles de conseguir. Ni para la gripa. Entonces, pues es como que conseguir para sedarlos, o sea, cosas así, que hubiera perfeccionado su proceso, pero no logró, y que bueno, que no logró seguir avanzando. Y que si lo hubiéramos dejado así, hubiera sido la historia perfecta. O sea, si este güey no hubiera querido más y no lo hubieran agarrado, hubiera sido la historia perfecta. ¿Sabes qué? Quiero comerme una persona. Y el otro güey dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me coman. Se conocen, sucede, se acaba. ¡Bum! Hubiera sido así, de cuenta que una pinche historia de amor. Una historia de amor así, pero amor de verdad, ¿no? Amor en donde... Y no estamos hablando de un amor de hombre-mujer o un amor homosexual, o algo así. Estamos hablando de un amor puro, ¿no? Un amor puro en donde ¿sabes qué, güey? Te quiero comer. Órale, va, ¿no? Y ¿sabes qué? Vamos a hacer uno de verdad. Sí, o sea, a lo mejor era como no se conocían, ¿no? No está tan la historia de amor, porque al final solamente fue como decir su primera vez, o sea, con esta persona tuvo su primera vez y la primera vez nunca se olvida, ¿no? Y entonces lo deja en un lugar muy importante, pero hay que seguir, ¿no? O sea, la vida sigue, hay que buscar a alguien más, y ahí era algo que yo te decía también, que la dieta, o sea, vamos a regresarnos un poquito en él no era caníbal, o sea, no era como, ya he probado carne humana y por eso estoy buscando quién, o sea, era como, tengo una fantasía, me gustaría, ya lo pruebo y entonces ya ahora sí a probar, ya digo, sí, o sea, sí es esto lo que quiero y busco a alguien más. Entonces, ese tema ahora sí, o sea, si hubiera existido ese segundo, ahora sí dices, ya su dieta ya se convierte en comer personas, porque ya siguió o sea, ya es algo que está ahí en esa constante. Antes no, o sea, creo yo que el título en español, que es caníbal, pues sí, obviamente tiene que ver con esa persona que se comió, pero vamos al discurso donde él no tenía su dieta caníbal porque no era alguien que toda su vida ha comido personas, como el caníbal de la Guerrero, o sea que son casos de asesinos seriales que 40 años comiendo personas, 50 años comiendo personas, o sea, que dices, pues sí, este hombre justo, pues esa era su dieta, o sea, ahí sí puedes decir, este es un caníbal que nadie sospechaba de él, que lo hizo hasta le daba a los vecinos, entonces, este señor hasta a los vecinos les daba carne y los vecinos se la comían y así, porque no sabían realmente que, no, es que carne de jabalí, es que carne de quién sabe qué, o sea, eso sí llega al punto en donde ya el cuerpo ya lo pide, o sea, ya hay una necesidad a nivel de fíjate dieta. que yo prefiero quedarme con la historia de amor de estas dos personas en donde uno introyecta al otro, ¿sí? Porque se quieren un chingo, ¿no? Está bien. Y
se me hace una total falta de respeto que este cabrón haya ido a buscar a otro. Así, en donde, no, güey, o sea, hicieron un contrato verbal en donde decían, yo te como, se vieron a los ojos y dijeron, te voy a comer y me vas a comer, pero en ningún momento dijeron, después de mí, ya no va a haber, ya no va a haber nada más. Pues es que se iba a acabar, o sea, él se iba a acabar y qué bueno que se murió, así no se dio cuenta que ya buscó otra persona. Sí, una decepción, una decepción total. Sí. Y fíjate, se me hace bien loco porque viéndolo desde una perspectiva así medio, un poquito más bizarra de lo que estoy diciendo, digo, o sea, este güey, es que lo pienso porque lo estoy pensando también en la otra película que te comentaba, porque en la otra película, como te digo que la estaban poniendo como cine rosa, ¿no? Por así decirlo, ahí los pasan, para empezar, que uno de ellos no era homosexual y el otro sí, ¿no? Entonces es así como que ellos estuvieron 2 semanas y en esas 2 semanas este güey se lo quería comer, sí, pero también se lo quería echar. Y el otro güey le decía, pues que yo no soy gay, o sea, yo nomás quiero que me comas. Y le decía, no, aquí es de los dos. Nada. Ajá, aquí es de los dos, ¿no? Y entonces era así como que, la chingada. Entonces este güey empieza a no comer y empieza a debilitarse. Pero en ese rollo en donde este güey estaba esperando el momento adecuado, porque era así como que ya estás listo. No, todavía no. Ah, bueno, pues entonces si no estás listo, entonces vente para acá y órale, ¿no? Le ponemos. Y el otro güey, pero ya no sé, no, pues no me importa, órale, ¿no? Pero aquí al revés, o sea, aquí te ponen que Simon, que es el que se comen, si era gay, y Oliver no era gay. Sí, te digo, por eso me quedo pensando y digo, ¿qué tanto es verdad o adaptado? Sí, ¿qué tanto de una y de otra película es verdad? Digo, sí. Una está muy sexualizada, por así decirlo, y la otra está demasiado romantizada. Digo, cualquiera de las dos es canibalismo y como que no es tan... Y el mismo fin, o sea, las dos terminaron igual. Sí, pero si nos vamos en base a esa historia, creo que la otra te cuenta más de que era más mamón el güey, o sea, era así como que, no, pues bueno, pues por mientras, ¿no? Y sí podría ser por la mamá, o sea, por el estilo de ser de su mamá. Ajá. Sí podría ser que, o sea, a lo mejor no en el tema homosexual, pero sí más agresivo, por las alucinaciones que tenía y demás, o sea, sí podría ser una persona más agresiva. Y que quererte comer, o sea, que quererte comer a alguien más es algo bien primitivo. Sí, es muy, ahorita dijiste muy oral, o sea. Sí, muy, o sea, es algo bien primitivo y la gente que es primitiva por lo regular es muy agresiva. Uh-huh. Entonces, pienso yo que, o sea, como muchas veces lo hemos dicho, o sea, hay películas que romantizan un chorro de cosas cuando la realidad es otra, ¿no? Es más grotesca, ¿no? Es más severa, más cruda, ¿no? Sí, o sea, es buena película, o sea, si tienen posibilidad de verlos, como es un hecho histórico, si les gustan los temas de asesinos y de cosas de este estilo, pues es muy recomendable. Es una película, decíamos, 2006, alemana, aunque hablan todo en inglés. De repente se les salen 2-3 cosillas ahí alemanas, pero está en inglés. Y buenas actuaciones, de cierta manera. Pues la chica me desespera que se ponga a llorar al final, o sea, es lo único que yo diría. No debieron haber puesto que ese personaje se estresara, porque, pues no, pues ya sabía lo que iba. Andabas en el tocadero, ¿verdad? Le iba a tocar, entonces eso no me gustó. Y que le toca la suerte de que le dan la película para que la veas, o sea, así como que vela. Así la pones como anexo en tu así. Trabajo de tesis, ¿no? Sí, así de que, ¿y cómo sabes esto? Y luego, pues aquí está la película, ¿no? Sí. O sea, o la vi, ¿no? O sea, no te la doy, pero la vi. Sí. Una copia de ver. Sí, o sea, las actuaciones son buenas. Sí te transmiten un poco, te digo, un poco de esa tristeza, un poco ese malestar que las personas pueden haber tenido. Es que sí es muy romántica. O sea, la película sí la pusieron muy romántica, es buena. Digo, tal vez la otra sea más cruda, más mamona, por así decirlo. Digo, habría que ver las dos, ¿no? A alguien que le interese el tema, pues vean, creo que son 3 películas de la misma historia. Yo nada más he visto 2, la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero al final, digo, fue una historia que generó mucha controversia y que para temas de psicología genera mucha expectativa de decir realmente cómo es la estructura que permite tanto el que quiere que sea ser devorado
como el que decide ¿Y cómo, que pase la fantasía. y cómo hay que tener mucho cuidado con las fantasías? Porque se vuelven realidad y a la madre, o sea, Sí. ahí es donde la gente te das cuenta si realmente está haciendo las cosas o solo está pendejeando y jugando, ¿no? Sí. Que también es el caso de ella. O sea, si a ustedes les gustan los temas psicológicos y están pensando en ese rollo de esa carrera, o sea, pónganse a pensar que también, o sea, van a tratar con gente. Sí. Porque y les luego va a mover muchas de sus cosas. O Ujú. sea, eso también. Sí, y el rollo es que, o sea, si tú todavía no sabes bien qué pedo contigo, pues mejor averigua, o sea, ve a terapia y cosas así, la chingada, sí, ve películas de este tipo y si no las aguantas, pues averigua por qué, ¿no? Porque, Sí. digo, muchas veces este tipo de películas, digo, casi todas las películas, pero este tipo de películas que mueven muchas emociones que son reales, más allá del pinche fantasma y el monstruo de 10 cabezas, o sea, estos mueven emociones reales que dices, ah, cabrón, ¿qué pasa ¿Por qué conmigo, sentí no? eso? Ajá, Ah, ¿por qué sí. pasa conmigo? Sí, sí. Entonces, pues ahí chéquenlo, ¿no? O sea, esta película es buena, o sea, como dices, la película tiene buenas actuaciones, actúan muy, muy serenos, ¿no? Así como, Como muy alemanes, ¿verdad? sí, como muy alemanes, sí. Sí, que extrañamente todas las películas se hablan en inglés, ya sea Alemania, Taiwán y la chingada. Sí, Ya sí. lo dije en el Goreando pasado, o sea, si tú eres de Malasia, pues tu Sí. película habla en malasiasense, o sea, Sí, o sea, ya nos enseñó hasta sí, ¿no? Mel Gibson cuando hizo Arameo Antiguo, La Pasión de Cristo, que dices, ándale, o sea, sí visualizo Ajá. a Jesus hablando en arameo, ¿no? Como Sí. que sí me remonta que eso era Sí. lo que sucedía, Sí, o sea, y no- no que sale hablando inglés y dices, a ver, ¿en qué momento Jerusalén aprendió en inglés, ¿no? O sea, es como, eso es como lo la última interesante. tentación de Cristo, ¿no? Ah, Que es sí. una película bien cabrona que dura pinches 3 horas, pero pues están todos los pinches romanos hablando en inglés y dices, Sí. ah, cabrón, espérame, o sea, Sí, sería más real. Digo, creo que el cine mexicano mucho se ha distinguido por eso. O sea, que hay películas muy buenas mexicanas y que están en español y que el que quiera verlas, bueno, pues tendrá que bueno, aprender un Santa poquito Sangre de sí tiene español. sus pedazos en inglés. Sí, ¿verdad? pero al final, porque el gringo, pues era gringo, o sea, el del circo era gringo, o sea, había una mezcolanza entre gringos Sí, y mexicanos, no sí, sí. no era que totalmente todo fuera en inglés, sino Ujú. que pues estaba las dos culturas, ¿no? Pero hay películas que están en otra cultura y que las hacen totalmente Y en que inglés, siguen ¿no? queriendo, o Sí. sea, querer agradarle a Hollywood, ¿no? Pues es Está- que más que agradarle a Hollywood, a lo mejor es pensar en que toda la gente la pueda ver, ¿no? Entonces creo que va mucho Por en esa eso, línea. pero Es pero como sí- que el idioma universal, pero no Pero por si eso tu si es tu personaje película, tiene que ser si es de tu país, sí, pues, o sea, que se note que es de tu país, ¿no? tu- Pues a raíces. huevo, es como si hiciéramos las del Santo en inglés o el Tintán acá diciendo todo en inglés. No, güey, o sea, Sí, es de tu país y hazla como con tu idioma y con tus cosas, con tus medios, ¿no? sí. Si ya de ahí resulta que tu personaje se va a Estados Unidos y habla poquito inglés, pues órale, ¿no? Pero no te vas a chingar toda la película en inglés, ¿eh? Sí. Pero bueno, Caníbal del año 2006 2006. de Martin Weiss, esa es la recomendación de esta semana. Ujú. El retrato de un demente, que sí, bueno, sí estaba medio, no medio, estaba Sí, muy sí, o sea, sí estaban bien completamente chistes, o sea, tocadiscos. tenía ya sus cuestiones psicóticas y demás, pero interesante, igual también si quieren, además de ver la película, revisar un poco de esta Del historia. caso, ajá, del caso. Interesante para que vean En internet todo hay lo mucho, que pasó. en internet Sí. hay mucho de eso. Hay muchas teorías, hay muchos escritos, la historia de varias perspectivas, o sea, es una buena historia. Ujú, Sí, o sí. sea, yo me quedo con que es una bonita historia de amor en donde no importa si son hombres o mujeres, sino que solo el amor. Ujú, 2-1. Muy bien. Sí. Bueno, pues con esto terminamos el programa de esta semana y bueno, invitarlos a que vean el resto de actividades, los coleccionables, goreando y todo lo Goreando. que vamos por ahí posteando Sí. en las diferentes redes sociales. Próximamente haremos unos pequeños cortos ahí para ir incursionando en esa área también. Y pues no se les olvide que nos encuentran en Facebook, pues obviamente aquí en YouTube, en TikTok y en Instagram como Psicopedia de las Películas. Ahí nos pueden seguir y pueden ver todo el contenido que vamos subiendo. Así es, entonces pues no nos queda nada más que agradecerles por
mirarnos y que compartan, que den like y que sigan también suscribiéndose a los diferentes canales. Así que por nosotros es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y hasta la próxima. Gracias. Bye.